con todos ustedes. Esto para mí es un espacio maravilloso. Me gusta mucho compartir con personas de diferentes países las experiencias que hemos vivido desde nuestro quehacer como profesionales de la salud, como enfermeras, como docentes. Y es por eso que he querido compartir hoy con todos una experiencia muy importante que tuve cuando realicé mi tesis doctoral. En esa búsqueda de literatura, encontré teorías específicas y teorías de mediano rango que me llevaron muy fácilmente a entender un poquito más de lo que de pronto se sabía sobre el autocuidado. Es por eso que he querido compartir con ustedes cómo la teoría del autocuidado de enfermedades crónicas puede ser aplicada en el cuidado de la salud cardiovascular en atención primaria en salud, lo que conocemos como APS. Entonces, para continuar, quisiera pues tener claro que me están viendo la presentación, porque desde acá, como les venía contando, el cuidado para la salud cardiovascular en la atención primaria en salud siempre ha sido uno de mis intereses dentro tanto de la parte de la docencia como de mi experiencia como enfermera y más aún como investigadora. El cuidado de la salud cardiovascular nos lleva a una parte muy importante y es la responsabilidad que tiene el profesional de enfermería cuando brinda cuidado a esas personas que asisten a los programas de control, bien sea de hipertensión arterial, de diabetes, de insuficiencia cardíaca, en fin, dependiendo cómo esté estipulado en las políticas nacionales. Es muy importante recordar lo que de pronto nos muestra la literatura, y es que las enfermedades crónicas son un problema grave de salud pública a nivel mundial, especialmente las que están relacionadas con patologías de origen cardiovascular. Es así como encontramos que nuestras estadísticas mundiales, igual que las estadísticas de Colombia, nos muestran que a pesar de los avances que existen en el tratamiento farmacológico, la mayoría de los pacientes con enfermedades cardiovasculares no logran las metas. Tampoco encontramos resultados en salud positivos. Me refiero a los resultados en salud vistos desde los proveedores de salud, como son la morbilidad, la mortalidad, como también tenemos los costos en salud. En esa búsqueda de información frente a ese eje temático de interés que es el autocuidado para el cuidado de la salud cardiovascular, hemos visto que el autocuidado es considerado una parte supremamente importante y necesaria en el manejo y en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Pero este autocuidado casi siempre lo hemos visto desde la mirada del proveedor de salud, donde lo que nosotros esperamos posiblemente no guarda relación cuando lo veamos y lo centramos con un enfoque del paciente, de la persona a quien estamos cuidando. El autocuidado siempre que lo hemos visto es como una responsabilidad que tiene la persona de cuidarse, pero muchas veces los proveedores de salud pueden llegar a hacer sentir a la persona culpable. ¿Sí? ¿Culpable de qué? De no cumplir las recomendaciones que está dando el proveedor de salud. Todos estos interrogantes nos llevan a comprender que no todas las personas pueden llegar a tener esas capacidades necesarias para cuidar de sí mismos y que somos los profesionales de la salud los que debemos ayudar a que estas personas que tienen dificultades para alcanzar ese autocuidado sean apoyadas y sean dirigidas. Pero ¿frente a qué? Frente al conocimiento y a la evidencia científica, no frente a lo que nosotros de pronto pudiéramos llegar a creer que es lo que se debe hacer. Normalmente en un programa de control, llámese hipertensión arterial o de diabetes, ¿qué encontramos? Que estas personas reciben educación, ¿sí? Pero la literatura y la experiencia práctica nos muestra que esa educación está orientada solamente a que esa persona adquiera cierto grado de conocimientos. Pero conocimientos ¿de qué? De la patología, del tratamiento y de pronto de una que otras actividades requeridas para el autocuidado. Pero
nacen muchos interrogantes. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que esa persona tiene un conocimiento acorde con las necesidades de cuidar de sí mismo? ¿Cómo puedo yo ayudarlo frente a qué parte del autocuidado no está logrando alcanzar? ¿Por qué las personas se retrasan tanto en la búsqueda de la atención? ¿Por qué algunas personas, aún sintiendo toda esa cascada de síntomas, no llegan a consultar precozmente, sino que los recibimos en el servicio de urgencia completamente descompensados? En esa búsqueda de literatura encontré la teoría de mediano rango o de rango medio del autocuidado en enfermedades crónicas. Esta teoría es relativamente nueva y es la que yo he querido compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque esta teoría me permite a mí abordar todo ese proceso para mantener la salud dentro del contexto del manejo requerido de una enfermedad crónica, entendiendo que el cuidado de la salud cardiovascular generalmente va enfocado a enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces, siempre que me hablaban de autocuidado, yo pensaba solamente en Dorothea Oren. Y he estudiado mucho sobre Oren y pienso y estoy muy de acuerdo con Oren, pero cuando ya queremos llevar esa filosofía, esa forma de ver el mundo, esa manera de pensar y eso que escribe a la vida real, a la práctica, encontramos siempre algunas situaciones que no nos los han permitido. Entonces, quiero mostrarles cómo esta teoría nos lleva a comprender un poco más allá de lo que ya sabíamos y de todo lo que nos ha enseñado la Dorothea Oren para poderlo aplicar a unas situaciones específicas, a unas enfermedades muy concretas. Bien, entonces, el objetivo pues, en este momento es darles a conocer la importancia que tiene la teoría de mediano rango del autocuidado de enfermedades crónicas y cómo puede ser aplicada en el cuidado de la salud cardiovascular en las áreas de atención primaria en salud. Este trabajo hace parte, pues, de una búsqueda de literatura amplia, una revisión de literatura que se hizo con el propósito de desarrollar un trabajo principal, pero específicamente para retomar esta ponencia es una literatura tipo narrativa, donde les voy a hablar más que todo de la parte conceptual y empírica alrededor de la teoría de mediano rango, del autocuidado de enfermedades crónicas, y cómo esta teoría y estas autoras han dado origen a diversos instrumentos de medición muy específicos para las enfermedades cardiovasculares que nos van a facilitar a todos los profesionales de la salud la comprensión y la evaluación del autocuidado de la salud cardiovascular. La metodología obviamente comprende todo el rigor, donde se hizo una búsqueda de literatura en bases de datos electrónicos con palabras claves en idioma inglés, en idioma español, de tal manera que pudiéramos encontrar todas esas evidencias científicas, que fue el criterio de inclusión para mostrar lo que se sabe y los vacíos del conocimiento, partiendo obviamente de la crítica de la literatura y la escogencia de los artículos que cumplían los criterios de evidencia científica. Entonces, esta teoría de mediano rango del autocuidado de enfermedades crónicas es una idea que nació de la doctora Bárbara Rigel. Bárbara Rigel y sus colaboradores tienen una página web donde nos están mostrando permanentemente los avances del conocimiento alrededor del autocuidado en enfermedades crónicas. Ella es una profesora de enfermería de la Universidad de Pensilvania que ha dedicado gran parte de su experiencia como docente y de su experiencia investigadora a comprender el autocuidado en enfermedades crónicas, partiendo del estudio del autocuidado en personas con insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Entonces, partiendo de esta teoría, les voy a presentar algunos aspectos siguiendo los criterios de evaluación de la teórica que nos propone Fawcett, hablándoles un poco sobre el origen, los conceptos, los supuestos y proposiciones teóricas, la capacidad de comprobación y los indicadores empíricos, es decir, los instrumentos de medición que les van a permitir a todos ustedes
poder medir el autocuidado en el entorno clínico o en el entorno de la investigación. Bien, entonces vamos a hablar un poco del origen. La teoría nace específicamente a partir de la teoría de situación específica del autocuidado en falla cardíaca. Si nos vamos a la escala de abstracción del conocimiento disciplinar de enfermería, vemos que muy por encima tenemos los metaparadigmas, las filosofías, los modelos teóricos grandes, ¿sí? Como es el modelo de Oren, que está conformado por 3 teorías. Entonces, a partir de esa gran teoría, la doctora Bárbara Rigel empieza a estudiar y a comprender el autocuidado en personas con falla cardíaca, y a partir de todas las investigaciones que ella realizó desde el año 2000 hasta el año 2008, pudo publicar una teoría de situación específica del autocuidado en falla cardíaca. Y a partir de todos los resultados arrojados alrededor de esa teoría, pudieron darse cuenta que todo lo que se estudió alrededor de una enfermedad crónica como es la falla cardíaca era un comportamiento muy similar a las otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, entre otras. Entonces, si bien el marco teórico explícito es la teoría de situación específica para personas con falla cardíaca, también asume todo lo que ya se sabe frente a la teoría del autocuidado de Dorothea Oren, pero estableciendo algunas diferencias. Por ejemplo, la teoría de Dorothea Oren es una teoría muy amplia que puede ser aplicada a cualquier tipo de persona, de patologías. No está dirigida exclusivamente a cierto grupo de personas en especial. Sabemos que la teoría del déficit de autocuidado y de la agencia de enfermería nos muestra cómo la enfermería participa activamente y ayuda a cuidar a las personas, mientras que la teoría de mediano rango del autocuidado de enfermedades crónicas tiene un grupo poblacional específico. Esa sería la primera diferencia. La segunda es que se plantea específicamente el autocuidado con un abordaje novedoso, y es mirando el autocuidado como un proceso, ¿sí? Mientras que el modelo teórico nos muestra el autocuidado como actividades. Es decir, que Dorothea Oren define el autocuidado como todas aquellas actividades que realizan las personas, unas actividades específicas para tener salud y para tener bienestar. Mientras que acá el estudio de todo lo que se ha girado a partir del conocimiento, tanto de investigaciones cualitativas como cuantitativas en todos los niveles del conocimiento, mostraron que es un proceso. Ahora bien, ese proceso guarda una estrecha relación con la teoría de toma de decisiones naturalista. Entonces, esta teoría de toma de decisiones naturalista le aporta un ingrediente novedoso a la comprensión del autocuidado, donde vamos a ver a partir de este momento cómo es definido el autocuidado en enfermedades crónicas y qué conceptos tiene ese constructo tan grande que siempre hemos escuchado, autocuidado. Bien, entonces el concepto central obviamente es el autocuidado en enfermedades crónicas y tiene 3 conceptos claves, que son mantenimiento del autocuidado, monitoreo del autocuidado y gestión del autocuidado. Entonces, el autocuidado, como venía diciéndoles, es definido como un proceso que las personas realizan para mantener la salud a través de prácticas de promoción de la salud y el manejo de la enfermedad. Esta definición, ¿qué nos muestra? Atención primaria en salud. Entonces, de entrada lo que podemos ver es que este concepto me lleva directamente a la atención primaria en salud, que sus objetivos son promoción de la salud, mantenimiento de la salud
prevención de la enfermedad y obviamente manejo de la enfermedad cuando ya está establecida. En este caso, estaríamos hablando de factores de riesgo cardiovasculares y aquellas patologías consideradas riesgo cardiovascular, pero que de igual manera hacen parte de todo lo que tiene que ver con la promoción y la prevención frente a la atención primaria en salud. Específicamente en Colombia tenemos los programas para el control de la hipertensión arterial, personas con hipertensión arterial, y el control para personas con diabetes mellitus. En el caso de la falla cardíaca, tenemos, no como programa nacional, así como ya lo tenemos, como bien les decía, en hipertensión y diabetes, sino que lo tenemos en algunas instituciones como unidades de falla cardíaca. Para evento coronario tampoco tenemos en el momento programas especiales. Bien, entonces, este gran concepto me dice que es un proceso y que ese proceso, como lo podemos ver en la imagen que muestra la teoría, guardan relaciones tres conceptos centrales, pero que no se deben entender que son lineales o secuenciales, sino que son unos tres conceptos que se agrupan de tal manera que se le pueda mostrar de diferentes maneras la idea de cómo la persona está cuidando de sí misma. El primer concepto, que es el mantenimiento del autocuidado, se refiere a todos esos comportamientos que utilizan las personas o pacientes con una enfermedad crónica para mantener la estabilidad física y emocional. En este caso, estaríamos hablando de todas aquellas actividades que se realizan relacionadas con estilo de vida saludable y adherencia al tratamiento, que generalmente esos son los énfasis que se trabajan en los programas de atención habitual que se realizan en diferentes países. Mientras que el monitoreo del autocuidado se refiere al proceso de observarse a sí mismo en busca de cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Los signos y síntomas propios de la enfermedad crónica. Y el tercer concepto, gestión del autocuidado, se refiere a las respuestas dadas por la propia persona, es decir, a lo que hace la persona cuando ocurren los signos y síntomas. Entonces, fíjense que esto va más allá de enseñarle a una persona estilo de vida saludable y adherencia al tratamiento. Hemos subido dos escalones más supremamente importantes, y es que la persona logra escuchar su cuerpo. Así lo dice la doctora Rigel, la escucha del cuerpo, es decir, que el cuerpo le avisa, le informa que están sucediendo unos cambios importantes y que debe actuar frente a esos cambios que está presentando debido a su patología, o si esos cambios que está presentando su cuerpo se están refiriendo a otro problema de salud que no esté directamente relacionado con su enfermedad. Entonces, fíjense que desde este punto de vista hay mucho por hacer, es mucho lo que nosotros podemos educar, enseñar, pero utilizando las directrices de lo que nos muestra la doctora Bárbara Rigel, tanto en la teoría de situación específica de falla cardíaca como la teoría de mediano rango del autocuidado de enfermedades crónicas. Vamos a hablar un poco más del mantenimiento del autocuidado. Les decía que son esos comportamientos que se realizan las personas para mejorar el bienestar, para tener una salud, para tener una estabilidad física y emocional. Y que generalmente son conocidos como recomendaciones del personal de salud frente al estilo de vida. Pues todos son relacionados directamente con lo que nos muestra la Organización Mundial de la Salud para prevenir las enfermedades cardiovasculares y para control de las enfermedades cardiovasculares, como son el ejercicio, la actividad física, la dieta saludable, la eliminación del consumo de tabaco, la reducción del consumo de alcohol, en fin, todo lo que influye, lo que tiene que ver con el estilo de vida. Y la adherencia al tratamiento, donde la teoría nos muestra no solamente la importancia de tomar diariamente el medicamento, sino de utilizar mecanismos que le ayuden a la persona a recordar
la hora en que debe tomar los medicamentos, como el uso de pastilleros o de cualquier tipo de alarmas. Al igual que las consultas médicas, donde se valoran las metas y se logran a partir de todo lo que tiene que ver con el manejo de la enfermedad frente al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Hasta ahí consideraría yo que es atención habitual y que generalmente lo estamos haciendo. Pero cuando nos vamos al siguiente proceso, que es el monitoreo del autocuidado, es cuando le enseñamos a las personas a monitorear su cuerpo diariamente, de forma vigilante, ¿sí? Que chequee, que revise, que haga una vigilancia de su cuerpo. Y es ahí donde nosotros tenemos que enseñarle a esa persona que su objetivo es reconocer que se ha producido un cambio y que ese cambio puede ser físico o puede ser emocional. El cambio físico se refiere a la conciencia somática, es decir, a la sensibilidad, a las sensaciones físicas y a la actividad corporal. Pudiera darles un ejemplo, una persona que tiene, por decir algo, falla cardíaca y siente que su cuerpo está diferente. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para respirar, porque se pesa y ha aumentado de peso, porque tiene los tobillos hinchados. En ese momento el cuerpo le está informando que tiene retención de líquidos. Es así como hace parte fundamental del monitoreo algunas actividades que también las indicamos, las enseñamos, como son el peso corporal, las tomas de glucometría, y todo lo que gira alrededor de la sintomatología de un evento coronario, como también pudiéramos tener no solamente instrumentos de medición que son valiosísimos y que ya la mayoría de los pacientes expertos en autocuidado lo saben usar. En nuestro programa las personas hacen su monitoreo de glucosa. Se está incursionando obviamente en el uso de equipos para la toma de presión arterial electrónicos. Se les enseña a cómo pesarse correctamente, pero debemos también tener en cuenta los cambios emocionales. Y es la percepción que tiene la persona de su conciencia interpersonal, que eso significa sus cambios en estado de ánimo, lograr percibir si se siente deprimido, angustiado, ansioso, frente a cualquier circunstancia de la vida diaria o frente a los cambios que está viviendo en ese momento. Y es que esta es una situación en la que la persona debe tener, como nos muestra la teoría, no solamente conocimiento, necesita experiencia, necesita habilidades relacionadas no solamente con el hecho de saber pesarse o el hecho de saber tomarse una presión arterial, sino de identificar que algo está escuchando, que algo está ocurriendo en su cuerpo y que ese cambio que está ocurriendo en su cuerpo es un signo o un síntoma que le está indicando que se está acercando a una descompensación. Entonces, cuando vemos ese monitoreo del autocuidado como los signos y síntomas que se van a detectar de una forma temprana, es muy importante adicional a eso que esa persona, ese paciente comprenda la gravedad. ¿Para qué? Para que pueda tomar medidas antes que la situación empeore. Aquí en este punto de monitoreo del autocuidado tenemos grandes debilidades y es que la literatura científica nos muestra que la persona puede inclusive identificar el signo, síntoma y toma la decisión de no hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Posiblemente porque no comprende la gravedad de lo que está pasando. Y nos llegan a la urgencia en un estado completamente de descompensación que requiere cuidados intensivos. Entonces siempre nos hemos preguntado qué pasó antes de que llegara, por qué llegó tan tarde. Y es que muchas personas pueden sencillamente decidirlo, de no hacer nada, pero tenemos que ir más allá de esa decisión y mirar qué es lo que pasa alrededor de la toma de decisiones. Entonces, el tercer proceso es la gestión, que es la evaluación del cambio de ese signo físico emocional, donde puede determinar que necesita actuar, que necesita hacer algo para contrarrestar ese cambio que tiene su cuerpo.
Por ello es muy importante que se trabaje la parte del conocimiento de la situación. Conocimiento no solamente, como les decía, de patología, de enfermedad, de medicamentos, no. Conocimiento de la situación, de lo que está viviendo en su vida diaria, en su vida cotidiana, que le permitan comprender el significado de los cambios que están ocurriendo. Y ser capaz de simular mentalmente las opciones que tiene para responder cuando están ocurriendo esos signos y síntomas y decidir un curso de acción. Es aquí donde entra la teoría de toma de decisiones naturalistas. ¿Sí? Todo lo que argumenta la teoría en este punto tiene que ver con la implementación del tratamiento, la evaluación del tratamiento de esos signos específicos de enfermedad crónica particular basado en la toma de decisiones naturalistas. Entonces, en la búsqueda de literatura encontré varios artículos para aumentar un poco más el conocimiento frente a esta teoría, porque la teoría de situación específica de falla cardíaca y la teoría de rango medio de enfermedades crónicas de la cual les estoy hablando no profundizan mucho en este aspecto, pero cuando ya uno entra en detalle a comprender esta teoría, nos muestra que la toma de decisiones naturalistas lo que busca es reflejar unas decisiones autónomas, reflexivas, contextuales, que la persona pueda tomar una decisión en situaciones complejas, pero en su mundo real. Para hacerlo un poquito más gráfico, esta teoría se usa para la enseñanza de la aviación. Es decir, los pilotos en los laboratorios de simulación los enseñan a partir de esta teoría de toma de decisiones naturalistas, donde además de enseñarle la parte, digamos, de cómo manejar, le enseñan a cómo enfrentar situaciones frente a lo que pudieran suceder en su vuelo, y a partir de situaciones hipotéticas, las personas puedan, bajo presión, situaciones de la vida real, hipotéticas, ellos puedan tomar decisiones, y eso va a llevarlos a que en un futuro, cuando se vuelva a presentar esa situación, como la ha repetido varias veces bajo el modelo de simulación, ya le quite ese componente emocional que es la presión, la angustia y todo lo que, la incertidumbre y todo lo que puede generar una situación de crisis compleja frente a algo que se refiere a la vida o la muerte. Entonces, en la teoría, la toma de decisiones nos habla de tres aspectos clave. Conocimiento de la situación, que ya lo he mencionado a lo largo de la definición de conceptos de la teoría. Simulación mental, que también la mencioné. Y adicional a eso, en esa misma simulación mental, la evaluación mental. Entonces, este es el principio activo de una intervención de mi tesis doctoral, donde lo que se busca es enseñarle a los pacientes a que comprendan la importancia de la situación y del significado de los cambios que tiene esa situación, y que simulen mentalmente las opciones que tienen para responder a esa situación que están viviendo, pero con un plan de acción predeterminado, construido con la enfermera, para decidir un curso de acción. Tanto así que puedo tener una situación típica con una acción típica. Y de ahí me voy a permitir evaluar mentalmente ese curso de acción, si lo que hizo estuvo bien o lo que hizo estuvo incorrecto. Entonces, esto se logra a partir de los ejercicios donde la persona enfrenta una situación y frente a un síntoma y toma una decisión. Parece complejo, pero es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. La persona esta que les comenté tiene aumento de peso, los tobillos hinchados, el anillo que normalmente usa le queda muy justo, no lo logra sacar, los zapatos también. Entonces ya de entrada el cuerpo le está avisando que tiene retención de líquidos. El tratamiento que está recibiendo para esta parte de la retención de líquidos es un diurético. Dentro del plan de acción tiene bajo
digamos, el monitoreo y la enseñanza, que es lo que se está impulsando mucho en los diferentes programas, y es la titulación, ¿sí? La titulación por parte del paciente. Ya muchos pacientes colombianos tienen su titulación de insulina, su titulación de diuréticos, en fin. Entonces, decide tomar una dosis adicional de diurético. Y luego tiene que evaluar la respuesta de esa medida que utilizó, que fue una dosis adicional de diurético, reducir el consumo de sal y esperar la próxima indicación, que es observar si la medida fue efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el edema disminuye. Todo eso se hace a través de la experiencia que ha vivido la persona como parte fundamental, como un factor que influye en el autocuidado. A partir de la experiencia le preguntamos por qué lo hospitalizaron, qué tenía, qué sintió, cómo empezaron los síntomas, usted qué hizo. Entonces evaluamos si la medida que utilizó estuvo acorde a las necesidades o no fue efectiva. Entonces, de esa parte, de esa experiencia, se mira qué parte no estuvo acorde con las indicaciones y se retoma, y es ahí donde se le hace el énfasis de la intervención para que esa situación típica, en este caso retención de líquido, se convierta en una acción típica y que en próximas ocasiones que se llegaran a presentar pudieran ser resueltas bajo la toma de decisiones naturalistas, que nos dice que la persona va a tomar decisiones en una situación compleja, pero en su mundo real, es decir, en su casa. Adicional a esas acciones, puede también llamar al proveedor de salud para recibir orientación. Pero lo que buscamos como tal es el autocuidado autónomo, más no el autocuidado consultivo. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a estar ligado a un profesional de salud preguntándole y recibiendo la aceptación. Pero todo eso se logra mediante un correcto programa donde se maneje la titulación de medicamentos o se den las medidas necesarias para contrarrestar el signo o síntoma que se esté presentando. Bien, entonces hay unos 3 supuestos básicos importantes donde nos muestran lo que Bárbara Rigel y sus colaboradores piensan, lo que ellos creen. Y es que existen diferencias entre el autocuidado general y el autocuidado específico de cada enfermedad. Yo creería y estoy de acuerdo con ellas en el sentido de que no es lo mismo el caso de un paciente de falla cardíaca con uno de un evento coronario, con uno de diabetes, con uno de hipertensión. Totalmente es comprensible porque lo hemos vivido. La toma de decisiones requiere la capacidad de enfocar la atención, de pensar, de tener la capacidad suficiente para la memoria de trabajo y capacidad de comprender y sopesar la información. Entonces, es aquí donde vemos que tenemos que tener unas valoraciones muy puntuales de todos esos factores que influyen en el autocuidado, porque algunas personas no van a tener las capacidades físicas y cognitivas para realizar todo esto que se está planeando. El autocuidado para pacientes con múltiples afecciones comórbidas puede ser conflictivo cuando se considera el autocuidado por cada enfermedad por separado. Entonces, fíjense que aquí tendríamos un factor importante en consideración, que son las comorbilidades. Comorbilidades de patología, yo puedo tener un paciente con falla cardíaca más EPOC, ¿sí? La EPOC tiene problemas respiratorios, la falla cardíaca tiene problemas respiratorios, entonces ahí se van a presentar unos conflictos. Entonces, cuando queremos probar una intervención, debemos controlar todas estas factores influyentes que nos muestra la literatura, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces tenemos que estos supuestos están pues descritos, postulados, digamos con unas proposiciones, que estas proposiciones, como bien ustedes lo saben, sí pueden ser comprobables a través de investigaciones. Entonces, una de las situaciones que nos muestra la revisión de esta literatura es que la mayoría de las personas que han investigado alrededor de la teoría han trabajado mucho sobre una parte de la teoría. No se ha trabajado en la mayoría de los casos la teoría como un conjunto.
sino que ha venido en ascenso todos los estudios frente a esos factores que influyen en el autocuidado, y las intervenciones se han centrado en buscar que esa persona adquiera experiencia en la toma de decisiones, algunas que otras que adquieran, pocas investigaciones, como 2 fue las que encontré, que adquieran habilidades, pero la teoría nos dice que se necesitan esos factores juntos: conocimiento, experiencia, habilidad y las creencias, o sea, la parte cultural. Entonces, ese es de pronto un vacío del conocimiento, pero entendamos que es una teoría relativamente nueva, 2012, y que está a la disposición de todas las personas que quieran investigar o profundizar más sobre esta teoría, que es, digamos, mi interés, mi motivación, de que de aquí muchas personas salgan interesadas en hacer estudios en Latinoamérica, porque adelantándome a los resultados, más adelante les voy a mostrar, yo no encontré investigaciones en América Latina, en español. La única, pues Brasil, pero sabemos que no es nuestro idioma, entonces está mucho por hacer frente al uso de esta teoría. Entonces nos dice en las proposiciones que existen similitudes centrales en el autocuidado a través de diferentes enfermedades crónicas, la experiencia personal previa con una enfermedad o en el autocuidado de alguien, ¿sí? No solamente que la persona lo haya sufrido, sino que haya cuidado a alguien o que esté muy cerca de esa persona, le puede dar experiencia al cuidado. Y eso va a aumentar la calidad de su autocuidado. Es decir, los procesos de autocuidado se aprenden. Y ese aprendizaje puede ocurrir a través de la experiencia personal durante el proceso de cuidar a alguien. Los pacientes que se dedican al autocuidado, que es intencional, pero no es reflexivo, tienen una capacidad limitada de dominar el autocuidado cuando se le presentan situaciones complejas. Entonces, esta proposición puede estar muy cerca de lo que nos está sucediendo a nosotros en nuestra vida real. Y es que creemos que de pronto la persona está poniendo de su parte, pero no lo hace de una manera consciente, de una manera reflexiva que le permita tener todas esas capacidades de identificar, de mirar la gravedad del problema, de tomar una decisión y actuar, y de evaluar esa acción que tomó antes de que se presenten condiciones más lamentables, más graves, que puedan poner en peligro la vida. Y bueno, son 7 proposiciones. Tenemos entonces la cuarta, dice que los malos entendidos, los conceptos erróneos y la falta de conocimiento contribuyen a un autocuidado insuficiente. Y es muy importante que nosotros tengamos esa claridad, pero para poder llegar a esa conclusión tenemos que utilizar los instrumentos y medir y determinar si la persona tiene o no tiene la capacidad de cuidarse a sí misma frente a lo que nos muestra el indicador empírico de la teoría. El dominio del mantenimiento de autocuidado precede al dominio de gestión de los síntomas y de monitoreo, ¿sí? Es decir, que aquí podemos ver que para que una persona pueda hacer gestión del autocuidado tiene primero que tener claridad de cómo va a ser el mantenimiento de autocuidado. Y asimismo el mantenimiento de autocuidado, que es menos complejo, pero es el punto de partida para que tome las decisiones para llegar a la gestión del autocuidado. Entonces, una actividad de mantenimiento del autocuidado pudiera ser chequear la presión arterial, ¿sí? Y obviamente, si la persona no lo hace o no lo sabe hacer, no va a poder gestionar, es decir, responder al síntoma. Entonces, la persona puede sentir que tiene dolor de cabeza, que tiene de pronto malestar frente a la situación que está viviendo, pero no se ha medido la presión arterial, no la ha chequeado, entonces se va a quedar esperando a ver qué pasa, que es lo que sucede generalmente con la mayoría de los pacientes. Entonces, pues la teoría nos dice que gestión del autocuidado es más complejo, porque es responder al síntoma. Asimismo, el monitoreo del autocuidado para detectar los cambios en los signos o síntomas es necesario para un manejo efectivo del autocuidado, porque no se puede tomar una decisión sobre un cambio a menos que se haya notado y se haya evaluado. Entonces, después de haber revisado todo esto, yo planteé la necesidad de hacer el estudio básicamente en lo que tiene que ver
con la respuesta a los signos y síntomas, y es el manejo de los síntomas. ¿Sí? Manejo de los síntomas utilizando la simulación mental. Las personas que realizan autocuidado basado en la evidencia tienen mejores resultados que aquellos que realizan el autocuidado que no se basa en la evidencia. Entonces, fíjense, ya nos está llevando, digamos, el conocimiento, nos está llevando a que ese conocimiento basado en la evidencia no es solamente para nosotros los profesionales de la salud, sino también para nuestras personas, para nuestros pacientes, a esas personas que estamos cuidando y que necesitan cuidar de sí mismas. Bien, entonces, hay un punto en la teoría muy importante y es la relación entre la toma de decisiones y la reflexión sobre el autocuidado. Entonces nos dice que el autocuidado puede ser suficiente o insuficiente, razonado y reflexivo, o automático y sin sentido, ¿sí? Entonces la figura lo que ilustra son las combinaciones de lo que puede estar sucediendo frente al autocuidado, y que la combinación ideal es el autocuidado reflexivo y suficiente. Entonces nosotros debemos llevar esa meta, lograr que la persona quiera una combinación frente al autocuidado reflexivo y suficiente, de tal manera que podamos obtener resultados, no en salud desde la perspectiva del proveedor de salud, de la IPS o del gobierno, sino del propio paciente. ¿Cuál van a ser ese resultado? Pues sentirse bien, que lo va a llevar básicamente es a estabilizarse frente a los signos y síntomas de la enfermedad, estar compensado, tener salud, bienestar y obviamente redunda eso en la calidad de vida. Entonces, en la revisión de la literatura, como les decía, hay un nivel de evidencia bastante alto, a pesar de ser muy nueva la teoría. Pues la revisión incluyó, pues me fui más atrás en búsqueda, obviamente, de la evidencia desde 1995 hasta 2019. De todos los artículos se seleccionaron 145, donde hemos encontrado inclusive, ya contamos con evidencia de nivel 1, que son revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde lo que nos muestra es que el autocuidado, aplicando todos estos postulados teóricos y esta teoría, se ha logrado demostrar que disminuye las hospitalizaciones recurrentes. Es decir, que impacta sobre la morbilidad. Sin embargo, se requieren más estudios que permitan determinar su impacto en la mortalidad y en la calidad de vida, entendido como resultados en salud desde el punto de vista proveedor. Y esto se debe básicamente a que los estudios han sido relativamente cortos y a lo que les decía, que se está trabajando en perfeccionar cada día más la teoría. Entonces, en el inicio la teoría parte, como les dije, de la toma de decisiones naturalista. Se analizan las características y los factores influyentes desde el enfoque de la teoría. El autocuidado se mide como un proceso de toma de decisiones naturalista. E inicialmente se trabajaban dos conceptos: mantenimiento y gestión. Luego, con el avance de la literatura, ya desde 2016 en adelante, se empezaron a hacer más estudios sobre la percepción de los síntomas, sobre el monitoreo de los síntomas, todo lo que gira alrededor de los síntomas, y nace un nuevo concepto en el año 2016. Entonces, ese nuevo concepto es percepción de los síntomas y asimismo ocurre con los instrumentos de medición, que inicialmente se medía solamente mantenimiento y gestión, que ha sido comprobado como una escala válida y confiable a nivel mundial, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Como les decía, en Latinoamérica no encontré nada. En ese caso, pues tocó validar la escala en Colombia. Pero entonces ya en el 2019 sale la nueva escala, o sea que está dentro de las prioridades del conocimiento validar la nueva escala, porque ya cambió, ya tiene un nuevo concepto. Entonces está como digamos, dentro de futuras investigaciones estaría validar entonces la escala
la que está actualizada a partir de 2019. Bien, entonces, cuando ya vemos los factores que van a intervenir y que van a influir y que van a afectar que esa persona alcance el autocuidado, vamos a ver que existen varios factores que de pronto ya nosotros sabíamos, ¿no? Que es la multimorbilidad como problema de salud, en el ambiente el acceso a la atención en salud, el apoyo de otros, decir el apoyo social, que sabemos que una persona que tiene una enfermedad crónica generalmente es un adulto o un anciano. La teoría habla específicamente de lo que es el autocuidado ya en personas mayores que tienen problemas cognitivos, donde ya obviamente se puede determinar que el autocuidado en este caso tiene que ser compartido con las personas con los que contribuyen en el autocuidado, llámese cuidador, familia, amigo, y entonces ya la toma de decisiones es compartida. Pero ya eso son excepciones del manejo frente a esas personas que no pueden alcanzar el autocuidado por sí mismos. Mientras que tenemos ya acá en la parte personal la experiencia y la habilidad, como les venía contando, pero la experiencia y habilidad en la toma de decisiones frente a una situación compleja de salud. La motivación, la confianza se tiene que ver con todo lo que es la autoeficacia, donde se piensa que la confianza modera el autocuidado, es decir, que va a influir directamente en este proceso, pero que no hace parte del concepto central, sino que modera el logro del autocuidado. Las habilidades funcionales y cognitivas, y todas esas personas que de pronto tengan problemas físicos, problemas cognitivos, digamos, serían criterios de exclusión cuando llevamos una intervención compleja como esta. Los hábitos, las creencias y los valores culturales, que sin duda van a estar ahí siempre presentes, pero que dentro de esos factores son muy importantes, y que la simulación mental y los ejercicios digamos, que se hacen dentro de la intervención nos van a ayudar a identificar esas creencias y esos hábitos que no permiten el logro del autocuidado. Entonces, tanto así que nosotros tendríamos la tarea de identificar qué factores están influyendo y por qué esa persona no ha alcanzado a ser experto en el autocuidado. Que pudieran ser uno o dos factores o pudieran ser muchos factores, pero la teoría nos da la posibilidad de tenerlos en cuenta y de darnos algunas herramientas para intervenirlo en caso que se quiera implementar una intervención específica. Entonces, de esta manera puedo ver que la teoría del autocuidado puede estar aplicada en los programas de atención primaria, hipertensión, diabetes, falla cardíaca, y que eso se puede trabajar en una de las estrategias que tenemos siempre, que es la educación para el autocuidado, que va a tener una serie de limitaciones. Obviamente, las restricciones de tiempo de los programas, el tiempo que dura la enfermera con el paciente, pero nos dice la teoría que, a diferencia de Oren, que hizo una teoría de autocuidado exclusiva para enfermería, la doctora Rigel es muy enfática en decir esta teoría es para todos los profesionales de la salud y que todos tenemos la responsabilidad de fomentar el autocuidado desde nuestra profesión. Entonces, todo lo que se explica aquí no va a estar a cargo solamente de una persona, en este caso de la enfermera, sino del equipo multidisciplinario, que es la estrategia impulsada por la Organización Mundial de la Salud y por OPS para todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, a manera de resumen, pudiéramos ver que existen una serie de factores que afectan el autocuidado, ¿sí? Y que el autocuidado es un proceso de toma de decisiones naturalistas que influyen en el mantenimiento, el monitoreo y la gestión. Que ese mantenimiento son esas prácticas promotoras de salud, ¿sí? La actividad física, el sueño, la nutrición, la adherencia al tratamiento, etcétera. Y dentro de este concepto, los síntomas motivan el autocuidado, ¿sí?
los síntomas pueden mitigar el deseo de realizar el autocuidado. Es lo que nos muestra la literatura para estos pacientes con enfermedades crónicas. Porque una cosa es un evento agudo donde la persona toma decisiones muy rápidas y se va a la consulta, a lo que vive una persona con una enfermedad crónica que casi que alcanza a acostumbrarse al síntoma. Entonces, en este caso lo podemos ver como una estrategia para que el síntoma motive el autocuidado. En cuanto al monitoreo, que se refiere a chequear la actividad, en este caso si existe fatiga, si existe intolerancia a la actividad, en fin, el estrés, el dolor, ¿sí? Dolor, obviamente dolor precordial, síntomas de eventos coronarios, la ansiedad, el aumento de los niveles de glucosa, el aumento de la presión arterial, el aumento de peso, etcétera, requieren que la persona, además de tenerle el conocimiento, tenga conciencia, tenga una capacidad de interpretar y de reconocer lo que está sucediendo. Es decir, que los síntomas pueden o no reflejar cambios en el estado de salud de la enfermedad, pero la persona lleva a ser experta en reconocerlo. La conciencia, la interpretación y el reconocimiento pueden diferenciarse según la clínica. Entonces, cuando tenemos pacientes con múltiples comorbilidades, obviamente esta teoría nos dice que tenemos que utilizar otras estrategias que son la contribución del cuidador, que inclusive también ya se están desarrollando instrumentos de medición, contribución del cuidador frente al autocuidado de falla, de hipertensión, de diabetes, etc. La gestión, responder a los síntomas cuando ocurren oportunamente, cambios de actividad, cambios en la dieta, uso de medicamentos, buscar información y consultar. Entonces, son alrededor de 5 estrategias que tiene la persona y que debe hacer uso de todas ellas. No limitarse solamente a consultar o a buscar información, porque en ese caso estaríamos fomentando el autocuidado consultivo, y lo que se busca es el autocuidado autónomo y que lo lleve obviamente a estabilizar fácilmente el inicio, al intervenir el inicio del síntoma. Esto lo va a llevar a que adquiera salud, bienestar, calidad de vida, ¿sí? Los síntomas motivan a las personas a usar los recursos de atención en salud. Por tanto, debemos nosotros enseñarlos lo que siempre hemos dicho, los signos de alarma, ¿sí? Para que no lleguen a estar descompensados a nuestra urgencia. Y todo ello nos va a arrojar resultados, unos resultados de autocuidado que es lo que medimos en post-intervención, es la estabilidad de la patología, de la enfermedad, el mejoramiento del estado de salud, bienestar, calidad de vida, el aumento del control percibido, la reducción de costos en atención en salud, obviamente, la reducción de la morbimortalidad y la reducción de la carga de los síntomas. Entonces, vemos que muy amplios los beneficios que podemos obtener frente a los resultados. La aplicación en la práctica clínica. Entonces, pues, como tengo tan poco tiempo, yo los invito a que por favor los interesados lean el documento de la tesis Toma de decisiones para el manejo de los síntomas en adultos con falla cardíaca. Es un ensayo controlado aleatorizado que se encuentra en el repositorio de la Universidad Nacional de Colombia. Y los motivos, puesto que se necesitan muchos estudios que prueben los enlaces entre la situación que vive la persona en el ambiente que vive y obviamente en la prestación de los servicios de salud de su país. Ese proceso de lograr que no solamente se adquiera conocimiento, sino experiencia, habilidad, tener en cuenta los valores y las acciones de mantenimiento y percepción de los síntomas que van a permitir que se mire la teoría como un todo, ¿sí? No por partecitas. Y en cuanto a la simulación mental, es una estrategia muy novedosa para aplicar en las sesiones de enseñanza. Es muy importante y esto solamente se puede probar a través de intervenciones que ameritan ser probadas. Entonces ya subiendo el nivel del conocimiento, puesto que ya se tienen
bastante evidencia frente a los estudios correlacionales que nos están mostrando la relación que existe entre variables, y ahora lo que necesitamos es probar cuáles serían las intervenciones más efectivas dentro de todo lo que se está proponiendo. También pudieran consultar el protocolo de esa intervención que se presenta bastante detallado en un artículo que está publicado en la revista Avances en Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, y se hizo a través de un proceso sistemático bajo el rigor de la evidencia científica propuesta por Zidane y Braden. Con 4 fases se muestra cómo se diseñó la intervención, cómo se operacionalizó la intervención en un manual de intervención, cómo se hizo el estudio de aceptabilidad y viabilidad de esa intervención, y por último la efectividad de la intervención como evidencia de la traducción de la intervención en la práctica clínica. Y también hay otro artículo que es el diseño del material educativo basado en la teoría, que fue el que se utilizó para educar a los pacientes. También se hizo con el rigor de un estudio metodológico para el diseño y utilización de materiales educativos en salud, que nos muestra una guía, digamos, específica de cómo hacerlo para hacer la evaluación de un material educativo impreso y que fue desarrollado por la OPS. Entonces aquí se muestra cómo se puede. Sabemos todos diseñar un instrumento, pero la importancia de validarlo, de tal manera que ese instrumento permita medir el constructo que se pretende impregnar en ese documento o en ese folleto, en este caso, para alcanzar la aplicación de la teoría en este caso, en este grupo de personas. En el ejercicio de cómo se hizo, cómo se lograría hacer, se parte obviamente de los 3 procesos: mantenimiento del autocuidado, se trabaja adherencia al tratamiento, comportamientos saludables, se valora el conocimiento de la situación, la experiencia que tiene la persona, en prácticas promotoras de salud, se evalúan los factores que están influyendo en el autocuidado específicamente para esa persona, la simulación mental, que está basada en una situación típica con una respuesta típica previamente planeada, se somete a una situación donde la persona debe tener un plan de acción, es decir, qué hacer y por qué frente al síntoma, y evaluar los resultados. Y una vez que evalúa los resultados, ¿qué debe suceder en función de la acción? Es decir, ¿qué debe suceder después que se aplicó la insulina, por ejemplo? ¿Qué debe suceder después que tomó la dosis adicional de diurético? ¿Qué debe suceder después que hizo digamos, restricción de la sal? Y así sucesivamente, dependiendo la patología y el cuidado específico. Bien, en el monitoreo, enseñarlo a chequear, a monitorear el cuerpo, reconocer, evaluar el cuerpo, los signos y síntomas, basado también en esos factores influyentes. Siempre tenemos que tenerlo en consideración: la motivación, la confianza, todo ello. La simulación mental, la experiencia y habilidad en la decisión, ¿sí? ¿Qué va a hacer cuando detecte el síntoma? Los síntomas de retención de líquidos, por ejemplo, que son básicos, son digamos, una alarma importante. La simulación mental se logra con creación de historias o con experiencias personales. Y en cuanto a la gestión, la toma de decisiones para responder a esos síntomas, cuando ocurran, en el momento en que se evidencia el síntoma, que son los cambios de actividad, cambios de dieta, uso de medicamentos, buscar información, consultar. Ese plan de acción debe tenerlo ya claro y debe decidir en qué momento debe hacer cambio en la dieta, por ejemplo, o en qué momento definitivamente tiene que buscar información y consultar. Existen pues diferentes estrategias dependiendo de lo que esté sucediendo en el cuerpo. Ese plan de acción ya está claro. Lo que debe hacer es muy sencillo: disminuir la sal de la dieta, el consumo de líquido, tomar el diurético. Luego, ¿qué pasa? Evalúe qué sucede y deben controlarse los síntomas. Entonces tenemos una situación típica con una respuesta típica. La evaluación de la acción es
estar seguro que esa acción va a funcionar y cómo indica que sí funcionó. Y es básicamente lo que nosotros también en nuestro quehacer vemos en la respuesta de los medicamentos, en la respuesta de las medidas que tomamos frente al cuidado de las personas. Esta es la página que les estaba mencionando, donde se encuentran todos los instrumentos de medición de libre acceso. Van a encontrar en esta página, ¿qué les digo? Mucho avance frente a lo que se viene trabajando en la Universidad de Pensilvania. Resúmenes que nos indican claramente, por ejemplo, los instrumentos, en qué versión están, en qué países se encuentran ya traducidos y adaptados culturalmente para su acceso, cómo acceder a ellos, y tiene una parte muy importante que son los recursos adicionales, donde te dan el algoritmo de puntuación para que puedas utilizar y calcular la respuesta de todos los instrumentos, cómo se hace el proceso de traducción y retrotraducción del instrumento, y las preguntas más frecuentes que le hacen a ellos. Entonces ya tienen las preguntas con sus respectivas respuestas. Este proceso de traducción y retrotraducción es muy fácil hacerlo. Son un grupo de profesionales que responden muy rápidamente, muy asequibles. Recientemente, pues en 2019, tuve la oportunidad de hacer la traducción y adaptación cultural de la versión en español, en versión colombiana. Así van a encontrar del inventario de autocuidado para personas con hipertensión arterial. Todavía no está publicado, está apenas aceptado en revista, pero miren que aquí la versión de este instrumento, la única parte donde está en español es esta que les estoy mostrando. Porque es importante, porque si de pronto alguien lo necesita en español, ya lo tiene aceptado por las autoras, y si lo van a usar en México, en Perú, o lo van a usar en cualquier Ecuador o algo, ya lo que sería solamente es hacer la adaptación cultural, no tendrían que hacer todo el proceso. De igual manera, ustedes pueden consultar los otros instrumentos que les mencioné. Aquí están el de falla cardíaca en la última versión, el de hipertensión, diabetes, evento coronario, este genérico para todas las enfermedades crónicas, y para evaluar la confianza en el autocuidado o la autoeficacia. También hay una sección en la página de los instrumentos que ya están diseñados frente a la contribución del cuidador, que también están por validar y algunos por hacer. Por ejemplo, el de hipertensión todavía no está, pero como les decía, está en la versión 6.2, falta hacerle todo el proceso nuevamente al 7.2. El de diabetes sí está, en español, pero de España. En Latinoamérica no está publicado en la página de la autora, al igual que todos los siguientes. Entonces, en ese momento, cuando hago la búsqueda, yo digo, ¿qué pasa con América Latina? Tenemos mucho por hacer, por compartir y por avanzar en estas enfermedades crónicas cardiovasculares, y de hecho también en las otras enfermedades crónicas. Mire que aquí también ya tienen para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, los invito muy respetuosamente a que, si se motivan en esta línea de investigación, pudiéramos en adelante tener la oportunidad de agremiarnos, de agruparnos. Ellos tienen unos centros de investigaciones, pero no están recibiendo América Latina porque la producción aún acá está muy incipiente. El centro de investigaciones está básicamente Italia, Estados Unidos y algunos otros países, pero de nuestro continente prácticamente no, en estos momentos no hay suficiente evidencia, entonces no están recibiendo miembros para pero sería más adelante una meta por alcanzar. Entonces vemos cómo en la práctica clínica la teoría se puede utilizar para estructurar una evaluación
en qué parte del proceso de autocuidado está luchando esa persona y nosotros poderles intervenir en ese punto, no solamente quedarnos con el mantenimiento del autocuidado, sino llevarlo más allá frente a la evidencia científica. El reconocimiento de los síntomas puede necesitar habilidades. Entonces, esa adopción de comportamientos específicos requiere motivación y nosotros estamos, pues, dispuestos para ello. No podemos solamente pedirle al paciente que cumpla o que haga las cosas y mucho menos utilizar de pronto algunas palabras ofensivas que pudiera llegar él a sentirse culpable por no haber hecho lo que le correspondía. La evaluación de determinar en qué parte del proceso el paciente en particular tiene dificultades me puede conducir a mí a una intervención personalizada que puede ser mucho más ventajosa y rentable. Y en general puede abordarse diferentes áreas de autocuidado y mirar cuáles ya el paciente ha dominado. Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a hacer eso en la consulta? Pues básicamente yo no lo planteo en la consulta como tal, sino en los clubes o grupos de pacientes, que esa es una estrategia que utilizamos acá. Pues hablo por Montería, Córdoba, Colombia, donde tenemos un espacio para educar y se hace por grupos de más o menos 10, 12 adultos con características similares, es decir, una vez evaluadas los factores influyentes del autocuidado, entonces se agrupan y se educan en un espacio diferente a la consulta de control. Y por último, pues el conocimiento actualizado sobre el autocuidado de enfermedades crónicas cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, debe difundirse en estos entornos educativos, de investigación, en los entornos clínicos. Entonces, nuevamente agradezco este espacio a los organizadores del 7º Congreso Internacional de Enfermería que me permitieron cumplir una de las metas que tengo y es promover esta teoría en diferentes escenarios y en lo posible el desarrollo de intervenciones que puedan apoyar a los pacientes con un enfoque de atención primaria en salud. Muchas gracias. Estas son las referencias de esta presentación, pero los interesados pueden acceder a las referencias que les di del documento de tesis y de los artículos que han sido publicados hasta el momento, donde se encuentra mayor información. Muchas gracias.